terribles, y siempre me inculcó la necesidad de salud pública y sobre todo del agua. Y claro, uno vive en países avanzados, prende caña y ahí está el agua y la toma de caña. Pero aquí siempre nos dijeron no puedes tomar el agua de caña. Y después con el tiempo yo me di cuenta, ya siendo ministro de Economía, que muchos alcaldes venían a mi despacho con sus proyectitos de agua esperando que yo los iba a rechazar, ¿no? Y yo dije, no, me parece interesantísimo, pero ¿cómo hacemos para ponerle agua en Chalhuanca? ¿O cómo hacemos el de Atizahue de aquí o de allá? Y eso me dio la idea de crear esta pequeña ONG llamada Agua Limpia. Originalmente se iba a llamar Agua para Todos, pero un famoso presidente de Perú agarró el nombre, que era el título de una editorial mío sobre el tema, y la llamamos Agua Limpia, que está mejor. Ahora, las dificultades han sido levantar dinero. No me estoy moviendo yo. Que termine el cable, que termine el tío. El amor de eso le quería cobrar. Y un par de empresas canadienses y uno que otro más, ¿no? Y al final conectamos, aquí está Mercedes Castro por ahí atrás, que ha generado la ONG a lo largo de estos años, y conectamos unas 360,000 personas con centavos, o sea, nuestros costos eran bajísimos. Y ahora, bueno, ya veremos qué pasa, pero yo creo que es absolutamente fundamental que todos los peruanos tengan agua limpia en su casa, que todos los desagües estén tratados. En 5 años, como lo dije en mi discurso inaugural, va a ser imposible hacerlo. Yo dije 7, que es un número bíblico. Bueno, ojalá lo hagamos en 7. Presidente, pero vamos a algunos de los temas puntuales, por ejemplo, que son los temas que complican todas estas decisiones. La idea que a veces la gente tiene de que por el agua no se paga, sobre lo cual incluso hay gente que hace política sobre eso, y un poco la falta de información de la población y ante el desespero de no tener el recurso del agua, ¿cómo hacer para inculcar justamente esa noción de que es fundamental que la gente pague por el agua y empezar a tener un poco, como veíamos con la campaña de Juan Drop y otros, que creo que requiere de una información mayor del público, de entender la naturaleza de lo que esto es? El agua es un recurso que se renueva permanentemente, llueve, vuelve y se condensa. Aquí tenemos las 2/3 partes del territorio peruano que es selva, que ayuda precisamente a almacenar no solamente CO2, sino que es precisamente la fábrica de agua que hay en la sierra aquí en Perú. Lo primero que hay que hacer es que la mayoría que sí tiene agua entiende que la minoría que paga por el agua por barril, un barril de medio metro cúbico cuesta 5 o 6 soles, un metro cúbico cuesta 10 soles, ese mismo metro cúbico puesto en mi casa por Sedapal cuesta 2 soles. O sea que el sistema de agua es un subsidio a los ricos y una carga a los pobres. Eso es lo primero que hay que entender. Por consiguiente, hay que pagar el agua. Ahora, yo sí estoy a favor del subsidio. Por ejemplo, en electricidad, en el año 80 teníamos 1000 problemas aquí. Yo puse un subsidio que usaba la electricidad. Los que consumen mucho pagan un poquito más, y los que consumen poco les damos un descuento importante, 25-30%. El gobierno que nos siguió lo eliminó, pero yo en el 2001 lo volví a poner. Y nunca más en el Perú se habló de tarifas eléctricas, nunca más. Entonces, en el agua, si bien hay un pequeño subsidio usado así, es diminuto, ¿no? Y lo que tenemos que
que hacer es que la gente pague su agua, que el agua sea razonable, porque no está pagando por el agua, está pagando por el ducto, el filtro, todo lo que se dio aquí, ¿no? Entonces, yo creo que el agua es una donación de Dios, es verdad, pero alguien la tiene que traer a tu casa y por eso tiene que pagar. Presidente, cuando uno, esa idea como usted acá que decía que aquí el agua no se puede tomar porque es mala, ¿cómo empezar a cambiar esa conciencia en los peruanos? O sea, ¿cómo llegar a que la gente entienda de que sí puede haber, como el caso de Israel, aguas recicladas, que hoy en día es el 80%, es el caso emblemático en el mundo, como veíamos, pero es un tema que empieza a pasar en América Latina. O sea, uno encuentra casos como Río de Janeiro, como pues, Río, que lo vimos recientemente con la Bahía de Guanabara, que incluso el PIDA está participando con miles de problemas de gestión al final del día. O una gran empresa, como es el caso de Sabesco en Sao Paulo, y sin embargo tener semejantes sequías que tuvieron hace año y medio. ¿Cómo hacer para que la gente entre cada vez más en la idea de que se requiere de aguas tratadas, de que se puedan usar? ¿Cómo cambiar esa conciencia? Yo creo que decirle a la gente, este desagüe está tratado, tómatelo ahora, es un salto difícil, pero riega tu jardín, es eso más fácil. Ahora, aquí lo fundamental es entender que en el mundo tenemos una crisis de agua, entonces tú tienes que ahorrar, ¿no? Por ejemplo, acabo de ir al baño y había un water, hay que correr. Porque el agua es dura en Lima, y entonces las fiestas se traban, y yo creo que en Lima estamos perdiendo un montón de agua debido a sistemas Presidente, ¿cómo trabajar con los distintos gobiernos locales? O sea, todos tienen su proyectico. Nosotros, la experiencia que siempre tenemos en el vida, he oído algunos de los casos que estamos haciendo para llegar a las zonas más pobres, pero siempre se presentan todo tipo de problemas en las comunidades. ¿Cómo articular esa conversación? Que independientemente de las diferencias políticas, hay que resolver el problema. Y eso lo entienden los alcaldes, y obviamente el gobierno tiene la capacidad de acompañarlo. ¿Cómo empezar a resolver ese entramado, digamos, de tantas instituciones que en última instancia son las que debilitan la capacidad del Estado de producir resultados? Bueno, aquí está el ministro de Vivienda y Saneamiento, Edmundo Trujillo, levántate. Yo diría que lo primero hay que crear conciencia de que en el Perú las empresas de agua están perdiendo a través de fugas o del no pago del agua del orden del 50%. Entonces, subir las tarifas cuando la mitad no se está cobrando o se desperdicia no es la solución. Lo que tenemos que hacer es reducir las pérdidas. ¿Cómo hacemos eso? Te damos un premio del buen pagador, como se ha hecho en hipotecas, como se ha hecho en electricidad, donde si tú pagas el 30 de cada mes, electrónicamente, como debería ser, ¿no? Te damos un descuento de X, será 15% o 20%. Y después, ya con legislación, te damos una acción de tu empresa. Entonces, la abuelita va a encontrar un montón de papeles y va a decir, esto no vale nada, pero de repente sí vale un montón. ¿Y qué tenemos que hacer para resolver los conflictos? Es una combinación de dos cosas. Uno, participación local en la empresa, pero dos, estándares nacionales, incluso internacionales. Yo creo que el secreto está en combinar estas cosas. Uno no puede decir, yo voy a centralizar todo. ¿Y
tampoco puede decir yo voy a dejar que cada uno haga lo que le dé la gana. Tenemos eso en salud, porque hoy en día se habla del Zika, ¿no?, que está dando vueltas por ahí, pero en el Perú nuestro régimen de salud se ha regionalizado. O sea, el mosquito del Zika en la frontera de Cajamarca con Amazonas, dice que hay una frontera muy ocupada. Así no es. La salud tiene consecuencias internacionales. Entonces, tenemos que tener criterios internacionales, nacionales, pero a nivel local la gente debe sentir que tiene una voz. Presidente, hablamos un poquito de la minería y de la agricultura, que en última instancia son los grandes usuarios de agua. Este país ha hecho una cosa realmente revolucionaria como pocos, en casi que menos de 15 años, toda su exportación de agricultura de alto valor. ¿Cómo vincular a la minería y a la agricultura a que participen de forma mucho más activa en resolver estos temas? Aquí vimos el ejemplo de Freeport, pero yo que usted que ahora se ha puesto como gran meta resolver todos estos problemas de los grandes proyectos mineros, de los cuales sin duda le van a dar al país una capacidad de crecer, ya lo estamos viendo este año. Y si eso se entra en funcionamiento, va a crecer aún más la economía peruana. Pero ¿cómo meternos mucho más en estos temas de agua y saneamiento? Bueno, vamos a la agricultura. Aquí está el gobernador de Ica, Fernando Sillones. Párate para que te vean. Un proyecto que se llama Sembrar el Agua y que parte de una cosa muy sencilla, que arriba en Huancavelica hay un montón de agua y la necesidad está abajo en Ica, pero nadie quería pagarle a Huancavelica por su agua. Entonces los huancavelicanos que están ahí en uno de los departamentos más pobres del Perú decían, pero ¿qué me das? ¿No? Y yo creo que se va a solucionar ese problema. Me parece fundamental esta idea de sembrar el agua. ¿Qué pasó en Ica? En Ica, en la pampa de Villacurí, no hubo control de los pozos y la napa freática fue bajando de 5 metros a hoy creo que 75 metros, que ya es agua salada, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener que reorganizar todo. Otro tema muy importante en la agricultura es el riego tecnificado. ¿Para qué vamos a plantar maíz, que es un cultivo extensivo, cuando tenemos una escasez de agua? Deberíamos poner arándanos, frambuesas, paltas, mangos, etcétera, todo lo que se vio aquí. Ahora vamos al tema minero. Tenemos que separar el agua minera del agua para pastos y agricultura. De ahí viene el conflicto, cuando se va a un arroyo y después se muere la llamita, y claro, todo el mundo va a decir, pues la culpa la tiene la minera. Muy probablemente la culpa no la tiene la minera, pero hay casos donde sí tiene la culpa y tenemos que separar. Y en los sitios que están más cerca de la costa se puede traer el agua, desalinizar, como se mostró aquí, ¿no? Las grandes minas que están en el sur del Perú, la mayoría, es una zona muy seca, ¿no? El norte tiene mucho más agua, pero en el sur no hay agua. Por eso yo en la franja occidental norte de los Andes quiero promover estos otros sueños. Van a decir, este hombre ya está loco. Yo quiero promover el bosque azul, o sea, entre 3.800 y 4.200 metros, crear una franja de forestación que permita traer la lluvia en este momento en que los glaciares se están retirando debido al alza de las temperaturas. Es un proyecto que tenemos, vamos a trabajar en eso, pero me parece fundamental. Si lo empezamos hoy, en el 2020
que es la fecha de esta conferencia, ya empezaremos a ver algo. Presidente, no hay duda de que, y por eso yo respeto tanto su enfoque en los temas de agua, porque el agua, como veíamos aquí, es uno de los ejes centrales de las metas del milenio. Toca la pobreza, toca todos los temas sobre todo de mortalidad infantil. Pero nosotros cada vez más en el PIDE entendemos de que hay que mirar como una visión mucho más multisectorial. El agua pasa por la generación de energía, como lo vemos aquí en el Perú, porque este es un país que ha usado casi que solamente el 40% de su capacidad hídrica. Igualmente en la agricultura, y estos temas de cambio climático se vuelven esta nueva amenaza. Justo aquí con la ministra de Medio Ambiente estamos trabajando todo el tema de poder en la zona de Madre de Dios hacer todo programas de reforestación y empezar a trabajar todos estos frentes que tiene Perú con esa inmensa diversidad que tiene. ¿Cómo ve usted la integración, digamos, de todos estos sectores? Bueno, es complicado, ¿no? Pero yo, mi consejo, si me permiten dárselo al BID, al Banco Mundial, quien mucho abarca, poco aprieta. Yo creo que hay que seleccionar en cada país cuál es el sector que más falta, ¿no? Y yo estoy absolutamente seguro que aquí en el Perú lo que más falta es el tema del agua y de la salud pública relacionada con el agua. La infraestructura va bien. Las plantas eléctricas son todas iniciativas privadas. Tenemos un superávit de electricidad. No sé si tenemos un superávit de buenas calles, tenemos muchos huecos, pero en fin, estamos mejorando, ¿no? Entonces yo diría, water, water, water everywhere. Presidente, no le queremos quitar más tiempo, usted ha sido muy generoso con su tiempo, acompañarnos en todo esto. Aquí están todos mis colegas del sector de agua y saneamiento. Creo que acaban de oír la mejor noticia de parte suya. Sepa que aquí el banco va a estar listo a